Buenas tardes, estimados barristas, abogados y público en general. Su servidor Juan Isidoro Luna, presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Le damos la más cordial bienvenida a este evento tan interesante con estos temas de actualidad, con la presencia de los expertos Ivette y Víctor, que nos harán el favor de hacer su presentación. También tenemos la presencia del distinguido barrista Jorge Arrambide, que es socio del despacho Santos Elizondo aquí en Monterrey, quien siempre está dispuesto a colaborar con los eventos de la barra, y se lo agradecemos mucho a Jorge y él va a ser moderador. Yo solamente quiero reiterarles la invitación a estar siguiendo nuestros eventos. Estamos continuamente con actividad. Estamos difundiendo las invitaciones a través de nuestro Facebook, a través de correos, a través del Twitter y de LinkedIn. También comentarles que todos los eventos que transmitimos los subimos a nuestro canal de YouTube, Capítulo Nuevo León, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, donde pueden revisarlos y volverlos a ver cuando consideren conveniente. Y hacerles también la invitación para afiliarse, si no son miembros de la barra, afiliarse a ella para beneficio de la comunidad del foro jurídico. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los invitados. Quiero por favor darle la bienvenida también muy especial al licenciado Javier Centeno, quien es el coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Nacional. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio y un honor siempre, Javier, que lo vamos a tener. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Aprovecho el comercial. Este viernes y sábado tenemos un seminario que han organizado Jorge Arrambide y Marcelo González, el coordinador de la comisión nuestra, donde va a estar el licenciado Centeno apoyándonos ahí con una exposición también. Entonces los invitamos cordialmente y sin más les cedo la palabra a Jorge Arrambide, que va a ser moderador. Muchísimas gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias, don Juan. Gracias a todos por su participación y su presencia. Es un honor contar con ustedes, especialmente a nuestros invitados de honor y panelistas. Primeramente me gustaría darle la bienvenida y presentar a Ivette Castillo. Ivette Castillo es la actual directora comercial del negocio Grid Solutions para el norte de Latinoamérica, cubriendo México, Centroamérica, Caribe, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Grid Solutions es el negocio de General Electric, de GE, que permite a la industria gestionar la electricidad desde el punto de generación hasta el punto de consumo, ayudando a maximizar la rentabilidad, confiabilidad y eficiencia de la red. Temas tan importantes y trascendentales que estamos viviendo el día de hoy: transmisión y distribución eléctrica, particularmente transmisión. Ivette estudió Ingeniería Química en la Universidad La Salle en México. Se especializó en eficiencia energética y energía renovable, impartido por la UNAM CONUE en México, y cursó la maestría en Administración de Negocios Energéticos en la Universidad Nebrija en Madrid, España. Cuenta Ivette con más de 14 años de experiencia en el sector energético y actualmente es parte del comité de liderazgo de GE Women Network Hub Ciudad de México. Ivette, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Por otro lado, tenemos a un buen amigo de muchos años, Víctor Ramírez Cabrera, el doctor Víctor. Él es vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor es consultor independiente y vocero de esta importante organización. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar, la ANES, y ha sido asesor parlamentario en el Congreso Estatal y Federal. Además, ha sido asesor de diversos gobiernos del Poder Ejecutivo estatales y municipales. Por otro lado, cabe resaltar que Víctor Ramírez es licenciado en biomedicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM. Actualmente, entre otros, muchas actividades que realiza, es columnista de la revista Nexos, en la que se refiere principalmente a temas relacionados con la energía. Y aparte también del doctor Centeno, el doctor Víctor Ramírez nos estará acompañando también en el seminario que se impartirá este viernes y sábado próximos. Entonces, muchas gracias a ambos por su tiempo y por su participación.
Sin mayor Muchísimas preámbulo, gracias me por la permito invitación. cederle la palabra a Ivette Castillo. Listo, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí hablando con todos ustedes sobre este tema que en efecto es de muchísima importancia, la transición energética del sector eléctrico mexicano, hacia dónde vamos. Es inevitable compararlo un poco con otros sectores en otras partes del mundo y cómo se están comportando, pero es un poco lo que quisiera platicar el día de hoy. No se están viendo unos slides, no sé si me ayudan a proyectarlas, por favor. Listo. Entonces, va a ser una breve participación y después, por supuesto, tendremos una sesión ahí de preguntas y respuestas, entiendo, al final de las dos sesiones, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera que abordáramos es un poco el tema de la demanda, cómo estamos en la demanda energética. Y ahí, por favor, vamos a la primera slide. ¿Por qué es importante este tema de la demanda eléctrica? En nuestro caso específicamente, y vamos a enfocarnos a eléctrica, porque la demanda eléctrica en países en desarrollo, como lo es México, típicamente se comporta un poco alineado al PIB, y en países en desarrollo un poquillo arriba del PIB, ¿no? Entonces, al haber mayor demanda, entonces nuestra planeación y transición energética tiene que estar pensada en un crecimiento de la demanda, como ha ocurrido en los últimos años. La demanda eléctrica en México siempre anda en un orden de un 3-5% y siempre en crecimiento, y eso es normal en un país en desarrollo. En países maduros o que ya no están en desarrollo, consolidados, como Europa, sigue la tendencia del PIB igualmente, pero no más arriba del PIB, ¿no? No como en países en desarrollo en donde se ve que se desfasa, incluso si baja un poco el PIB, la demanda energética sigue creciendo. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando ahora con esta contingencia o el efecto COVID, ¿no? Y que resulta mucho de lo que se está hablando y de los acuerdos de SENACE, etcétera, en el que la demanda baja y entonces, pues, la situación cambia, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y aquí, este es un estudio de la IEA, que es la International Energy Agency, que de hecho México es parte de, junto con otros países clave. Y un poco lo que vemos en esta gráfica es el comportamiento de algunos países en cómo se vio con el efecto COVID. Entonces, las líneas que no están punteadas es cuando había un full lockdown o una full cuarentena en estos países, y las líneas que se ven ya punteadas es cuando este país ya pasó a una cuarentena más flexibilizada. La IEA hizo este análisis para hasta 30 países que son pertenecientes a esta agencia, y porque estos 30 países son casi un tercio de la demanda eléctrica. Entonces, es bien interesante cómo esto nos da cómo se está comportando de verdad la demanda eléctrica en el mundo a efectos COVID. Entonces, si vemos un poco, por supuesto que la demanda cayó, ¿no? Ahí está el 0 y estamos viendo los porcentajes. Abajo está por el número de días. Y vemos que en efecto la demanda ha caído mucho. Estamos viendo ahí una Francia, una Alemania, una Italia, una India, España y UK, ¿no? Fueron los países que han estado persiguiendo desde el inicio. Lo que es bien interesante es cuando se flexibiliza un poco la cuarentena, que es cuando, por ejemplo, por ahí por el día 30, 35 en algunos países de Europa, Italia un poco después, empieza a subir de nuevo la demanda. Entonces, esto es un efecto, y esto es bien importante, es un efecto temporal. Y esto es claro. En el momento que haces cuarentena, el consumo se va al consumo doméstico en vez de estar en un consumo comercial e industrial, que es donde de verdad está tu demanda eléctrica. El consumo doméstico, por más alto que pueda ser, no va a llegar nunca a equiparar el consumo comercial e industrial, ¿no? Entonces, esto es normal que pasara, pero también es muy importante ver que esto es totalmente temporal y es el efecto de la cuarentena. Cuando vemos que estos países pasan a una cuarentena más flexibilizada, que como es el caso, como decíamos, 30-35, empieza a subir la demanda. Es un efecto automático. El caso que me parece bien interesante aquí es el de India, que es la línea naranja hasta arriba, en el que se ve cómo estaba en un lockdown o en una cuarentena mucho más estricta. Por ahí del día 50 abren, ¿no? Y ahí empiezan a abrir algunas industrias, comercio. Sube la demanda, pero muchísimo. Ahí vuelven a tener un tema de confinamiento, si no la misma cuarentena que tenían estricta, pero un tema de confinamiento. Entonces ahí lo vemos en el día 85, como otra vez baja la demanda. Se vuelve a flexibilizar y sube la demanda. Entonces, es totalmente alineado a lo que está ocurriendo en las demandas, ¿no? Pero vamos a la siguiente slide, por favor. 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 Vamos a la
Hay un poco de desfase, no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, esa fue el tema de demandas. Pero ahora, ¿qué pasa en el mix energético, ¿no? Entonces, me permití aquí presentarles también dos escenarios que son muy diferentes, Estados Unidos y la matriz energética de Europa. Y son muy diferentes porque Estados Unidos es altamente dependiente en gas, en su matriz energética, tiene una parte de renovables y tiene una parte importante de carbón que tiene un plan de descarbonización. Comparada con una matriz energética europea en la que tiene el mix es mucho más renovables, tiene una muy buena porción de nuclear, ¿no? Y igualmente tiene un plan de descarbonización. Pero lo que resulta muy importante de este mix energético del efecto COVID es que en ambos casos, mismo que son matrices energéticas muy distintas, lo que podemos ver es cómo la participación de energía renovable subió a pesar de la baja de la demanda eléctrica. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como dijimos, esto es temporal, ¿no? Es una demanda que es totalmente alineada al confinamiento. Pero al haber menos demanda, entonces las utilities del mundo tienen que decidir qué es lo que despachan. Las utilities y los operadores, dependiendo cómo esté la regulación en cada país. Entonces vas a despachar lo que tenga menores costos operativos. Aislando un poco el tema de CAPEX, pensando en sus costos operativos, ya que esta es una decisión temporal. Entonces se decide lanzar primero lo que son las ofertas, despachar las plantas renovables, ya sea porque por regulación son las primeras que tienen que despachar, y ya sea para reducir costos operativos. Lo que resulta muy interesante en estas dos gráficas es cómo el carbón en este periodo de confinamiento baja en la matriz energética o la participación, suben las renovables y en algunos casos baja un poco el gas, ¿no? Empezábamos en Estados Unidos, no se percibe a lo mejor el porcentaje tan claro en la gráfica, pero en Estados Unidos estamos hablando de que el gas estaba como en un 43% y su participación en los puntos más bajos llegó hasta como en un 40%. Importante destacar que además, bueno, el efecto gas en Estados Unidos, además con los bajos costos, también debió haber sido un factor que hiciera que subiera su participación en la matriz energética. Y justamente lo que estamos viendo es que si bajó o se mantuvo, y más bien las renovables subieran un poco. Entonces, esto es muy buena noticia para el mundo renovable, pero esto no es que esto implica, vamos a promover más renovables, menos renovables. Esto es normal, los costos operativos son más bajos, ya está ahí, está generando, y despachas primero, ¿no? Esto sin afectación a los sistemas de transmisión o a los sistemas a la infraestructura existente, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos quedamos un poco ahí para la discusión más tarde. Entonces, es lo que está pasando en el mundo, ¿no? La demanda, en efecto, está bajando. Es una demanda puntual que está bajando a efecto de la contingencia. En cuanto empiezas a flexibilizar el lockdown, la demanda va subiendo y lo que vemos que va a pasar es que la demanda va a regresar. Es verdad que puede que no regrese a los niveles de antes porque el PIB en el mundo entero está cayendo y es verdad que probablemente la actividad comercial e industrial vaya a caer. Entonces, ¿podemos ver una baja en la demanda? Sí, pero no los niveles que tenemos ahora. Los niveles que estamos viendo de caída de la demanda, estamos hablando, depende de la región, entre un 5 a un 20% de caída de la demanda. Entonces, es muy puntual, ¿no? Vamos a la siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo que está pasando en México, no? Entonces, aquí podemos ver exactamente México. México, como decíamos, se comportaba la demanda eléctrica muy paralela a lo que es el PIB, ¿no? Y de hecho, un poco más arriba del PIB, por lo mismo, porque somos un país en desarrollo. Entonces, históricamente podemos hablar de un 3% anual, muy, muy conservador e histórico. ¿Qué está ocurriendo ahora con efecto COVID? La demanda ha caído entre un 10 y un 15%, y por ahí estamos viendo, esta gráfica la tenemos un poco hasta mayo, porque esta es referencia de SENACE, la IEA no tiene a México mapeado como país puntual. Entonces sí vemos una caída en efecto de un 10-15%, pero reitero, México no ha tenido una cuarentena o un lockdown total o completo, entonces esperamos que las actividades comerciales e industriales se han ido reintegrando y reincorporándose. Entonces esta demanda debería ir volviendo a incrementar o volviendo a llegar a niveles, no los mismos de antes, pero llegando a niveles más normales, no caídas del 10-15%. ¿Y cómo está? La siguiente, por favor. ¿Cómo está la matriz energética en México, ¿no? Entonces, nosotros somos un país con una matriz energética dependiente, muy dependiente del gas natural, principalmente ciclos combinados, que es lo que está en gris en medio de la gráfica. Tenemos una participación turbogás, que también es gas, combustóleos, que son combustibles fósiles, que es lo que está como en gris más oscuro,
Lo que está como en café es carbón. Y lo que está abajo, como intermitente, es realmente eólica y solar, ¿no? Hidros está en la parte de arriba porque no se considera intermitente. Entonces podemos ver cómo ha ido creciendo o la penetración en nuestra matriz energética de los renovables. Pero es un porcentaje muy pequeño si lo llegamos a ver. ¿Y qué ocurrió en este periodo de confinamiento? Si nos vamos un poco a febrero, marzo, abril, mayo, en efecto hubo un incremento de la penetración de renovables. Y esto también hace efecto de nuevo hubo varias plantas nuevas que entraron en operación. Es verdad que son las primeras que despachan. Al caer la demanda energética, que ya vimos que sí hubo una caída de demanda, por la regulación o la previa regulación, las primeras que despachan son energías renovables, y hubo un incremento. Pero lo que es muy interesante de esta gráfica es que no es que sea el incremento que estés acabando con los ciclos o que estés acabando con las demás o con la demás matriz energética. En realidad estamos hablando que pasamos de un 20 a un 27%. Es mucho, es mucho y es una ganancia, pero no es el impacto tanto como se quiere marcar, que parezca que es el impacto que entraron todas las renovables del mundo, ¿no? Y lo que parece muy interesante en esta gráfica es cómo el gas en realidad no se ve tanto su descenso. Bueno, hay 2 puntos porcentuales tal vez, pero en realidad donde se ve que baja un poco más esta gráfica es en el combustóleo y en el carbón se mantiene muy constante, ¿no? Si podemos ver un poco al mismo periodo del año pasado, bueno, estábamos en 5%, y en realidad antes de la cuarentena, que estamos hablando de octubre, diciembre del año pasado, ya estábamos en 4 o 5% de participación de carbón. Entonces, en realidad el efecto cuarentena no disminuyó tanto como se creería o como es el efecto que está pasando en otros países, que el primer afectado era el carbón, ¿no? En cuanto a costos operativos y por tanto las primeras plantas que dejaron de despachar cuando la demanda eléctrica bajó. Entonces esta gráfica es interesante porque si bien sí aumentaron un poco renovables, a lo mejor no se comportó igual que otras matrices energéticas en la que el carbón fue el que bajó. Aquí bajó un poco más el combustóleo, ¿no? Bueno, esto es un poco para que nos quedemos con esta imagen de cómo se está viendo esta matriz energética en México. Ahora, una matriz energética debe ser diversa, ¿no? Entonces, ni puede ser totalmente renovable ni totalmente ciclos combinados. Debe ser una matriz diversa para poder tener confiabilidad y seguridad en el sistema, ¿no? Entonces, hay países que son ejemplos y historias de éxito. Islandia, por ejemplo, que es una matriz energética 100% renovable, pero es un país mucho más pequeño, con unos consumos mucho más pequeños y una red de transmisión totalmente distinta. Entonces, una matriz energética diversa es una matriz sana. A la siguiente slide, por favor. Ahora hablemos un poco de transmisión, ¿no? Entonces, ya platicamos, cómo está nuestra matriz energética. En efecto, la demanda bajó. Esta es una foto de cómo estaba nuestro sistema eléctrico nacional en 2017. Siendo honestos, no es que haya cambiado mucho porque no ha habido demasiadas inversiones en transmisión, desafortunadamente. Las últimas transmisiones grandes se dieron antes de 2014. Ha habido algunas inversiones más que nada en OPEX, en operación para mantenimiento y algunos puntuales, pero desafortunadamente no ha habido mucho más inversión, ¿no? Como saben, y yo creo que muchos de ustedes estuvieron involucrados en su momento cuando se tenía planeado la línea de corriente directa de Oaxaca y la línea de corriente directa en el norte, en Mexicali, que fueron canceladas, ¿no? Y esos eran proyectos que iban a ser súper interesantes y de mucha inversión para el sector de transmisión. Pero igual esta foto es súper interesante porque nos está mostrando exactamente qué está pasando. Entonces, tenemos dos problemas importantes en la transmisión: congestiones y falta de confiabilidad. Entonces, si vemos un poco la península de Yucatán, además de tener congestión, tenemos un tema de confiabilidad, porque todo lo que es la Ribera Maya, Cancún, está conectado al resto de la península dependiente solamente de una línea de transmisión. Si esta línea o de este sistema de interconexión se cae, puedes perder y te puedes tener un blackout muy severo en la península, y principalmente en la Ribera Maya, que es una zona importante de recaudo económico, ¿no? De turismo. Por eso en el PRODECEN del año pasado se planteaba reforzar en cuanto a transmisión, con algunas tecnologías para reforzar. Se planteaba reforzar esta área con algunos compensadores y se planteaba una línea en corriente alterna, normal, una línea alterna que iba desde Ribera Maya hasta
hasta el sur, un poco hasta Villahermosa. Y era un plan excelente que SENACE había planteado para reforzar todo lo que era la península. Como probablemente también ya saben, hasta hace algunas semanas se publicó este plan para unos nuevos ciclos combinados, ¿no? que CFE está planteando a través de FIBRA-E. Aún no se han definido exactamente cuáles son y cuáles son las prioridades, pero se habla de un ciclo combinado en Mérida y se habla de otro ciclo combinado en Ribera Maya. Entonces, esto, en vez de estar invirtiendo en transmisión y en reforzar esa red y tratar de mallarla y de conectarla al resto del sistema eléctrico nacional, lo que se está planteando es generar en el sitio, generar en Ribera Maya y generar en Yucatán, en Mérida. Eso en efecto a lo mejor resuelve el tema de confiabilidad porque tienes generación in situ, pero no resuelves tu tema de congestión y de confiabilidad hacia el otro lado, ¿no? Si se cae esta generación, si ocurre algo con alguna de las máquinas, no tienes cómo llevar energía a esa zona porque estás congestionado y no tienes líneas para llevar esa energía. Entonces resuelves parcialmente el problema, pero no lo resuelves realmente, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando que el ciclo combinado de Mérida que se está planteando son como 700, 800 megas y el ciclo combinado que se está planteando en Ribera Maya es de 500. Todo esto es preliminar porque aún no han salido las informaciones oficiales, pero estamos hablando de más de 1 giga de energía en una península que no tienes una red de transmisión suficiente para soportar toda esta energía y para llevarte esa energía hacia otro lado. Entonces, hay un primer red flag de, ok, está muy bien invertir en generación, pero te sigues quedando con el problema de transmisión. Y esto es solo la península. Ahora vamos un poco hacia el centro. Entonces, vemos que ahí tenemos también problemas de congestión del centro, ¿no? Desde Tamaulipas hacia el sur, y esto es porque tienes mucha generación en Tamaulipas, no tienes cómo evacuar esa energía, tienes congestión en el norte, y eso yo creo que ustedes lo saben perfectamente, una zona industrial, tienes generación, estás completamente congestionado, tienes congestión en el Bajío, zona industrial, tienes congestión y falta de confiabilidad en todo lo que es Baja California. Baja California no está conectado al sistema eléctrico nacional, es un sistema aislado, de ahí que venía esta idea de hacer las líneas de corriente directa. Entonces, al ser un sistema aislado, no tienes cómo llevar energía, no tienes cómo interconectarlo con el resto del sistema, lo vuelve un sistema poco confiable. Y de ahí que también en este plan de nuevos ciclos combinados que tiene CFE, que estén planteando un ciclo combinado en Baja California Sur y otro ciclo combinado en Baja California Norte. Y que de hecho por ahí van las prioridades, ¿no? de esas plantas de generación. Reitero, creo que resuelve el problema puntual de consumo de la zona, pero no resuelve el problema de que continúa siendo un sistema aislado y que continúas teniendo estos problemas de confiabilidad, ¿no? En fin, es para todos conocidos el problema realmente que tenemos con el sistema de transmisión y la falta de inversión. Lo que puede ser un poco preocupante es que en estas políticas o en todos estos, en esta política energética, no está establecida la planeación o la transmisión y la distribución no están jugando un papel importante y se está dejando a un lado. Y eso es exactamente lo que pasó cuando dejamos que pasaran las subastas y empezaran a crecer los renovables en la manera en la que crecieron, que es muy positivo, pero el problema que hubo es que no hubo una planeación integral. Entonces dejamos crecer la generación sin voltear a ver qué pasaba con la transmisión. Y al no tener una planeación integral, ocurre exactamente lo que está ocurriendo ahorita. Tienes congestión, falta de confiabilidad y tienes problemas en distintos nodos y zonas. Tan es así que entonces la transmisión es la que dictamina dónde puedes entonces plantear una nueva generación, cuando debería ser un estudio integral, que no sea solamente dictaminado por dónde tienes una subestación libre, debería ser por dónde tienes un consumo, dónde tienes la necesidad, dónde tienes el factor, si es en caso renovable, el recurso, ¿no? Entonces, bueno, esto sin duda alguna esto va a seguir empeorando. La congestión a falta de inversión, esto va a seguir empeorando. Como dije, esta es una foto del 17. Si vas al Prodecen año con año, SENACE lo tiene perfectamente identificado. No es que sea una sorpresa o novedad, está identificado. Vas a ojear un poco el Prodecen a los mismos estudios de SENACE y saben dónde están los problemas. El tema es inversión, ¿no? Entonces, eso es algo que también se queda en la mesa, que cómo es que estas inversiones se van a promover o cómo
cómo podemos promover inversiones privadas, siendo que la transmisión y la distribución es estrictamente del Estado. Entonces, no podría haber inversiones privadas, a menos que se promuevan asociaciones público-privadas u otro tipo de esquemas que a lo mejor permitan la entrada de inversión privada. De otra manera, veo muy difícil que podamos salir de este problema de la transmisión. Pero bueno, vamos a la siguiente slide, un poco, y le puedes dar otra vez clic, creo que tenía animación, pero para que salgan los 6 puntos de una vez, por favor. ¿Qué ha pasado entonces en el sector energético en los últimos, vamos a ir del año del 18 a la fecha, y esto marca mucho en el qué va a pasar o hacia dónde va esta transición energética en México, ¿no? Entonces, vamos del lado eléctrico, por supuesto, no estoy hablando aquí nada de oil and gas o Pemex. Entonces, bueno, se cancelan las subastas a largo plazo. Después viene este tema de los CELS, que entonces también para las plantas de CFE que hayan entrado antes del 14, entonces también podrán tener sus propios certificados CELS, que estoy seguro que más de uno ha estado en estos procesos de impugnación. En abril de este año sale este acuerdo del SENACE, derivado de una fuerza mayor, que porque la demanda, ¿no? Como vimos, es verdad, la demanda bajó, y están promoviendo que, bueno, que eso les está dificultando el que entren tantas plantas nuevas, y esto puede causar ruido en la red. En mayo se publica el cambio de la política de confiabilidad del sistema eléctrico por parte de CENER, que básicamente es un poco el acuerdo de SENACE, pero poniendo un poco las nuevas reglas del mercado o las nuevas reglas de confiabilidad. En junio 20 se publica la nueva fórmula de la tarifa de porteo, y en julio se publica el nuevo programa sectorial de energía, ¿no? 2024, en el que tiene 6 objetivos maestros, y a partir de ahí es que vendrá la nueva planeación o la nueva política energética en México. Entonces, todo lo anterior fue un poco la preparación para el nuevo programa sectorial. No es mi intención ahorita meterme en cada uno de estos cambios, pero esto es un poco, yo creo que todos y cada uno de ustedes ha estado involucrado en todos estos procesos o todo esto que ha ocurrido. Pero el resultado de esto básicamente es incertidumbre en el mercado, en un mercado que quiera invertir en México para nuevos proyectos. Es un poco de incertidumbre en estas reglas, cómo cambiaron las reglas en el sector eléctrico, pero también cómo se da un cambio de la estrategia hacia dónde se está moviendo más bien el sector, en darle mucho más fuerza a las paraestatales, CFE y Pemex. Eso es uno de los objetivos, de hecho, del programa sectorial. Me parece que es el número 2. Es literalmente darle fuerza a CFE y a Pemex. Habla mucho de darles la fuerza que tenían antes para que puedan volver a ser lo que eran antes. Sin embargo, en el programa sectorial sí habla de energías renovables y sí habla de cómo buscar mayor penetración de las renovables. Entonces aquí pues habría que entender, aún no ha sido publicado en más detalle, salió en julio, salen los 6 objetivos con algunas informaciones, y se supone que irá saliendo cada objetivo ya con un plan estratégico o con un plan de acción para cada objetivo. Entonces estaremos esperando probablemente mucho más noticias y tratando de entender a qué se refiere cada uno de los puntos del programa sectorial. Y bueno, y finalmente, la próxima slide, por favor. Entonces, la pregunta del millón es, bueno, ¿y realmente nuestro sistema eléctrico de verdad no soporta más renovables? O sea, es verdad que SENACE tuvo que alzar la mano y que CENER tuvo que decir política de confiabilidad porque no da nuestro sistema para tener mayor penetración de renovables. Y bueno, la respuesta es que realmente nuestro sistema sí está muy colapsado y sí tiene muchos problemas. Entonces, esto no es nada más por el tema de renovables. Esto es, claro, incremento de la generación de renovables. También que tenemos una infraestructura muy, muy deficiente, muy antigua, subestaciones de más de 20, 30 años instaladas que siguen operando, equipos obsoletos, líneas de transmisión sumamente antiguas. Y eso es una realidad con o sin renovables, eso es una realidad del sistema, totalmente falta de la inversión. Pre-COVID, pues un incremento en la demanda, ¿no? Teníamos y manejábamos un incremento en la demanda. De verdad, al ver cómo se están comportando los números, en cuanto acabe el confinamiento, la demanda volverá a subir y seguiremos teniendo el problema del incremento de la demanda. ¿Qué otra cosa afecta a la red? El que tenga centros de consumo lejanos a los centros de generación, ¿no? De las fuentes de generación, renovables, ciclos combinados, lo que sea, el que tengas esto alejado. Y bueno, y por supuesto el que
la integración de nuevos sistemas que no necesariamente sean renovables, pueden ser de baterías, etcétera. Aún no estamos ahí como México, ¿no? Pero esto también son desafíos de la red. ¿Qué es lo que pasa en México? Estamos operando al límite, ¿no? Toda la red de transmisión. Entonces, necesitas mucha tecnología para poder tener una red de transmisión flexible y confiable. Entonces, de nuevo, no solo es un efecto de renovables, requieres inversión que no existe para tener esa red de transmisión fortalecida. Y es para poder dar estabilidad al voltaje, para manejar flujos de carga, para tener tus límites técnicos correctos en tus líneas de transmisión, etcétera. Que esto es independiente de renovables, insisto. Y refuerza mucho esto porque de cierta manera se está tratando de justificar estas decisiones en disminución de los renovables, haciendo alusión que es lo que está afectando realmente a nuestra red. ¿En efecto afecta? Sí, afecta, ¿no? Porque el incremento de energía renovable afecta a la red de transmisión, pero eran problemas que ya teníamos, independiente de que si hubiera un parque más o no conectado. Son problemas que ya existen en la red. Entonces, la manera real de resolverlos es enfocarnos en la transmisión. Y por eso es que creo que la transición energética debería estar en su corazón, la planeación de la transmisión. Y bueno, regresando un poco a esto, entonces, ¿puedo tener mayor penetración de renovables? Puedes. ¿Qué necesitas? Necesitas tener mucho mejores herramientas de forecast, de medir cómo va a estar el clima para poder prever mejor o disminuir los temas de rampeo o de arranques y paros en cuanto a eólicas o solares y poder prever mucho mejor esto y evitar estos picos que se puedan dar en la red. Requieres esta matriz energética muy flexible, como lo veíamos, una matriz energética muy sana en la que puedas tener también estos equipos rotativos o turbinas que te puedan dar estos paros y arranques muy rápidos cuando tú ya tengas previsto, con una buena herramienta de forecast, previsto que vas a tener disminución o que el viento va a parar o que va a pasar una nube, etcétera, porque puedas tener controlar estos pickers y bueno, necesitas esta carga rotativa y también por la inercia del sistema necesitas la carga rotativa. Necesitas que tengas una muy buena regulación en cuanto al código de red y los sistemas de ancillary systems, que son los servicios conexos. Servicios conexos es algo que probablemente también alguno de ustedes ha estado apoyando a algunos de sus clientes o con algunos entes. Es muy importante y es urgente que podamos regular los servicios conexos en México. Hubo pláticas y hubo algunas conversaciones en las que esto empezaba a ocurrir bajo la CRE, pero no llegaron a ningún punto y no se llegaron a regular completamente. ¿Qué son los servicios conexos? Es justo esto, estos servicios que vas a dar para que puedas hacer o para que puedas tener esta penetración de renovables o penetración de otros sistemas. Y esto es básicamente ayudar a balancear la red, ¿no? Entonces, el que tengas una turbina rotativa que esté ahí para que puedas ayudar al rampeo, ayudar a los pickers, eso es un servicio conexo. El que puedas tener esa energía disponible para que pueda entrar y salir en el momento, ese es un servicio conexo. El día de hoy no se pagan. Entonces, no tienes ningún incentivo para que puedas tener toda esta tecnología y que puedas recibir a cambio un incentivo económico, ¿no? Entonces, eso es súper importante, el poder tener un servicio conexo que te ayude justamente a controlar o a mejorar la calidad de la red. Eso en cuanto a, bueno, qué facilitadores. Ahora, ¿qué nos impide? Y esto es check, check, check casi en México. Bueno, la falta de transmisión, la falta bueno, en este segundo punto estamos hablando de otros sistemas que no es necesariamente México. Que tengas esa cooperación entre los órganos de control, en este caso es SENACE, así que es uno solo. El que tengas poca flexibilidad en las reglas del mercado, ¿no? El que tengas poca flexibilidad en la operación de tu sistema y bueno, que no tengas bien regulado justamente estos servicios conexos o los servicios que puedas tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes mucha penetración de renovables en tu sistema? Eventualmente vas a ver cómo tus costos operativos van a disminuir y como un big picture vas a ver cómo entonces tendrás ahorros a mediano o largo plazo cuando tengas mayor penetración. Que sin querer es lo que un poco vimos, lo que pasó, y por eso la importancia de esa primera gráfica de por qué incrementó un poco los renovables, porque sus costos operativos eran mucho más bajos que el tener una planta de carbón operando
en este sistema contingencia, ¿no? En esta pequeña ventana. Pero la realidad es que así funciona esto. Al tener una mucho mayor penetración de renovables, en el largo plazo y en el big picture, tienes una disminución de tus costos operativos. Si bien tienes que invertir más en transmisión, es verdad, tienes que invertir más. Si bien tienes que invertir en plantas térmicas que te puedan dar esta inercia y puedas tener este backup rotativo, sí, tienes que invertir en esto. Con todo y estas inversiones adicionales, en un largo plazo tus costos operativos disminuyen, además de los beneficios de disminución de emisiones, etcétera, ¿no? Pero todo esto te puede llevar a una operación mucho más sencilla. Y para cerrar, un ejemplo que es muy interesante de PGJ, que es una utility en Estados Unidos, en el Northwest, ellos mandaron a hacer un estudio para ver qué tanto podían incrementar su penetración de renovables. Ellos estaban en 0 y querían llegar a un 10%. El resultado arrojó que en efecto tenían que estar invirtiendo aproximadamente unos $4 billones para poder llegar de 0 a tanto en transmisión, en generación y en esos servicios anciliares. Pero lo que era muy interesante era que este nivel de inversión que te necesitaban para llegar a 10 y después a 30 era mínima la diferencia, o ya era un costo mínimo llegar de un 15 a un 30 teniendo ya toda esta infraestructura existente de transmisión y de energía backup. Entonces, pues el mensaje es eso. Básicamente, ¿se puede llegar a una mayor penetración de renovables? Sí. ¿Se requiere inversión? Sí, ¿no? ¿Y dónde está el mayor cuello de batalla? En la transmisión. Muchísimas gracias, Ivette. Muy ilustrativa la presentación. Y gracias, bien, gracias. Ya muchas preguntas de los participantes, entonces las haremos a ver en su momento. Gracias. Genial, gracias. Doctor Víctor, me permito cederte la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, me apena un poco porque mi presentación no es tan técnica como la anterior, pero quisiera, voy a pasar mi presentación. Yo quiero un poco hablar de lo que se estaba construyendo y que se dejó de construir con la reforma. Coincido con todos los puntos anteriores. Y hay que decir que creo que el mayor problema que tenemos no es ni siquiera técnico, es un problema tal vez ideológico que termina empeorando toda la parte técnica. Lo que bien nos decía Ivette es que hay una serie de deficiencias, por ejemplo, en transmisión, que se podrían ir solucionando. Hay algunas deficiencias, por ejemplo, también en un desbalance en la integración de renovables que se podría ir también solucionando con subastas regionalizadas. Hay una serie de puntos que todos ellos se podrían ir solucionando. Sin embargo, el Estado no tiene dinero y esta administración no está dispuesta a ceder y que lo hagan privados. Entonces, creo que es el mayor problema. Todos los problemas técnicos se pueden resolver. Hay las herramientas para hacerlo, solamente hay que caminar en ello. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es qué había ofrecido este gobierno. Cuando estaban en campaña nos ofrecieron incrementar en 31,000 megawatts la capacidad de generación renovable. Nos hablaban de casi 5 millones de techos solares, contra 100,000 que hay actualmente, 120,000. Nos hablaban también de mini hidroeléctricas, de mini eólicas, alrededor de 45,000 poblaciones que estarían beneficiadas por estas instalaciones en pequeña o mediana escala, pero pues, en realidad eso no era suficiente y aún así no se ha cumplido. Yo no he visto hasta ahorita un solo techo solar de los que se planeaban de estos 5 millones y hay que seguir caminando en ello. Habían objeciones a seguir con la transición energética con grandes instalaciones y nos decían que por cada megawatt de energía solar o eólica que se instalara, se requería instalar 1 megawatt de gas o de otro combustible fósil que tuviera respaldo. Nos decía que la intermitencia de los renovables afectaba la estabilidad de la red. Nos decían también que las renovables no eran tan baratas porque requerían transmisión
y que era muy costoso eso. Ya sabemos, o ya nos acaba de decir Ivette, que la transmisión no se necesita solamente para renovables, sino en general tenemos que mejorar nuestra red de transmisión. Y decía que la penetración actual de las renovables estaba en el límite de lo aceptable. Eh, bueno, pues en realidad lo que están teniendo es un interés de CFE y de Pemex encima del interés del sistema eléctrico y de la descarbonización. Las energías renovables están bajo una amenaza de CFE y de CENER, y de aquí se vino cancelación de subastas, de evaluaciones de certificados de energías limpias, restricción en generación distribuida, que están capturaron al regulador, retiraron o están encareciendo el costo de transmisión para el autoabastecimiento, y barreras de entrada al SENACE. Recordemos que este proceso no fue de un día para otro, empezó con un proceso legislativo en 2013, que fue relativamente corto. Sin embargo, vino un trabajo posterior con la ley de la industria eléctrica y después la ley de transición energética en 2014 y hasta 2015. Se fueron dando una serie de procesos regulatorios, se llevaron a cabo subastas y todo esto, lo que fue creando fue un ambiente de confianza que hasta ahorita hemos tirado. Este ambiente de confianza permitió que hubieran inversiones por alrededor de 9,000 millones de dólares y que se instalaran unos 7,500 megawatts de capacidad renovable, y bueno, lo cual ahorita está frenado y no vemos más para adelante. Y aquí, aunque no lo dice la diapositiva, hay un punto muy importante y es lo que decían que, lo que decía Ivette es que la inversión en transmisión, que también es súper necesaria para ir mejorando todo esto, se canceló y pues estamos a medias en la parte de transmisión. Al mismo tiempo que se canceló se cancelaron las opciones de inversión privada, se nos dijo que iba a haber inversión pública y que esto iba a lograr los 36,000 megawatts. Sin embargo, no hubo una ruta alternativa de financiamiento. Y entonces tenemos parado, por un lado, la evolución del mercado, la evolución de más subastas, y por el otro lado, no hay forma en la que podamos parar nosotros, podamos reiniciar procesos de parte del gobierno para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la evolución de las subastas hasta el mes de marzo de este año. Ya es muchísimo más la capacidad que ha entrado, y esto también explica lo que sucedió con el acuerdo de SENACE. El acuerdo de SENACE quería evitar la entrada en operación de muchas plantas de renovables. Nos decían de algunos problemas que tenía la red, sin embargo, eran problemas antiguos que no eran debidos al asunto de COVID, y pues iban a terminar por frenar la entrada de varios miles de megawatts o cientos de megawatts en operación, que afortunadamente no se frenaron y que permitieron una baja en el costo de la energía. De hecho, las memorias de cálculo de suministro básico hablan de una disminución de hasta 14% del costo de la energía proveniente básicamente de las subastas. ¿Con qué han seguido? Con los pretextos de no a la gran escala, pero la pequeña escala no es suficiente. Generación distribuida me gusta mucho, saben que trabajo en ello, pero no es suficiente para lograr los objetivos que tenemos como país. Nos hablan de que siempre que generación distribuida, sí, mientras haya capacidad de alojamiento, tenemos una capacidad de alojamiento bastante amplia en toda la red. Dice que sí, mientras no se afecte la estabilidad de la red. Y nos lo decía hace unos minutos Ivette, el asunto de construir la estabilidad de la red no es un asunto de un día, sino es un asunto que se tiene que ir haciendo con la planeación de la transición energética. Es algo que tal vez es el gran faltante, lo que no se hizo en la administración pasada, pero esta administración no ha hecho algo para mejorar esto. Y aquí hay un asunto que Ivette no dijo, pero creo que es lo que hay de fondo. La visión de mucha gente es que, de mucha gente del gobierno, es que si reforzamos las líneas de transmisión, lo que vamos a hacer es reforzar o incrementar la viabilidad de proyectos privados, y este gobierno no quiere proyectos privados, quiere casi solamente públicos, y como muestra el botón es el memorándum que se hizo público ayer de lo que le dijo el presidente a las comisiones reguladoras de energía y Nacional de Hidrocarburos,
Y entonces, pues bueno, para ellos invertir en transmisión, aunque es una de las únicas empresas de CFE que gana, pues significa abrir la puerta a más privados y por eso no lo hacen en buena parte. Y bueno, dicen que debería de haber un mayor contenido nacional y aquí es una historia de qué fue primero el huevo o la gallina. No vas a tener industria nacional si no tienes un mercado o una demanda y si quieres traer empresas para que construyan algo que no van a vender en México, pues no vas a tener nunca contenido nacional en el sector energético. ¿Qué tanto tenemos una penetración? Nos daba unos ejemplos hace un rato muy buenos, Ivette, de algunos países que tienen una mucho mayor penetración. México está muy, muy abajo. Si acaso hemos llegado ahorita en renovables intermitentes, podríamos hablar de alrededor del 12% de penetración en contra de algún ejemplo como Dinamarca, que tiene un perfil solar mucho más amplio. El sur de Australia, que también tiene un aprovechamiento solar bastante amplio, y otros países como Uruguay, que es con un potencial, Uruguay e Irlanda con potenciales eólicos bastante importantes. Estamos todavía muy abajo. El nuevo acuerdo del SENACE bloquea la entrada, ya no es tan nuevo, ya es de abril, bloqueaba la entrada de nuevas instalaciones de energías renovables y además cambiaba el orden de mérito. Aquí hay un asunto de gran debate. Ivette decía que sí hay problemas, y sí hay problemas en buena parte por la integración de renovables. Sin embargo, no eran problemas que no pudieran ser atendibles, al contrario, se podían ir atendiendo. Y en realidad parece que el COVID fue solamente un pretexto. ¿Qué es lo que tuvimos detrás de esto? Sí hubo una caída en la demanda eléctrica, fue alrededor de entre 12 y 14%, si no me corrigen. Secretaría de Energía llegó a hablar del 30%, lo cual está alejado de la realidad. No hubo un pico siquiera que se pareciera a eso. Y bueno, la penetración de renovables todavía sigue siendo muy baja, como lo decía. La renovable no despachable estaba en 12% en mayo, ahorita podría estar por ahí de máximo un 15%, y no debería de significar todavía algún problema a la red, no mayor al que ya tiene. Los acuerdos parece que no tienen fundamentos ni motivos. Los problemas no necesariamente tienen que ver con renovables ni con el COVID-19. Hay algo muy importante. Cuando se sacó el acuerdo de SENACE, hablaron de sobrecargas en líneas que ocurrieron en 2019, y si tuviéramos todos los eventos que sucedieron en la Red Nacional de Transmisión hasta mayo de este año, solamente había 5 eventos relacionados con renovables directamente, y habían más de 2,000 eventos. Yo revisé 400 y solamente encontré un problema directamente relacionable a renovables. Sin embargo, el resto son problemas que ya se conocen bien. Yo les hablaría de 7 o 8 zonas que tienen, por ejemplo, sobrecargas en las líneas de transmisión, que son recurrentes, que están sucediendo el 70-80% del tiempo y que podrían ser atendibles, como bien lo dijeron en la presentación anterior, pero no se están atendiendo. La demanda del sistema eléctrico nacional tiene variaciones, pero son variaciones de hecho parecidas también a lo que sucede en los tiempos vacacionales de invierno, por ejemplo, y entonces las variaciones no son suficientes para tener un acuerdo. Afortunadamente este acuerdo y también el nuevo acuerdo o la nueva política de confiabilidad están suspendidas tanto por la Corte como por el Poder Judicial en algunos juzgados de distrito en materia de competencia económica. Entonces, bueno, básicamente creemos que se trató en el acuerdo del SENACE de cubrir otra intencionalidad, y lo que queremos es que la política era mantener la producción de crudo, se perdieron exportaciones de crudo y entonces se tenía que refinar más, y eso que se refinó más generó más combustible y había que darle salida al combustible. Entonces, lo que nosotros creemos es que se estaba cubriendo la necesidad de darle salida al combustible mediante las plantas térmicas, que si no se modificaba el orden de despacho, ya fuera por la política o por el acuerdo del SENACE, ibas a tener que sacar mucho más de operación, y como ya nos dimos cuenta, es el que más había salido de operación y se trataba de evitar eso, ¿no?
Y bueno, recordemos también que a principios de año Pemex perdió buena parte de su mercado de combustible, del mercado internacional, por un asunto de normatividad internacional en el contenido de azufre, y pues había que seguirle dando salida a este combustible, a lo mejor no incrementar su uso, pero sí mantener el uso en las termoeléctricas. Y bueno, parece que hay una tendencia a mantener hidrocarburos. Como bien dijo Ivette, se necesitan recursos para hacer muchas cosas y mantener la transición energética. Sin embargo, aunque no hay dinero en el Estado, sí hay formas de hacerlo. La reforma abrió posibilidades de hacer subastas, de hacer licitaciones de participación privada mediante contratos, tanto para transporte como para distribución. Entonces, había la forma de hacerlo. El problema es que este gobierno no ha querido hacerlo, básicamente. Y bueno, la presentación está hasta ahí. Pero, bueno, así se operan. Se puede ir operando una nueva forma de generar con renovables, esto es claro. Hay lugares donde sí se da. Sin embargo, lo que tienes que hacer es una mejor administración. Lo dijo Beto anteriormente, se requiere mayor capacidad del sistema meteorológico para poder predecir mejor la generación. Se requiere robustecer líneas de transmisión, lo cual no se ha hecho. E insisto, esto de no hacer inversiones en transmisión no es exclusivo de este gobierno, tampoco lo hizo el anterior, y pues esto ha ido empeorando la situación, ¿no? La estrategia debería de ser incrementar cada vez más solar y eólico, disminuir el consumo de gas. A algunos les gusta, pero aún así el gas se seguirá usando, y prácticamente deberíamos de abatir carbón y combustóleo, pero el problema es que la política petrolera de este gobierno difícilmente nos va a permitir dejar de lado el combustóleo, y en realidad lo que se tendría que hacer es llevar el combustóleo a otro tipo de procesos y dejar de usarlo en generación de electricidad. Esta es la matriz que nosotros esperamos que se tenga que dar. Para que esto se tenga que dar, la parte amarilla, que la base sea mucho más de renovables, necesitamos mucho mayor capacidad de generación y de transmisión sobre todo, pero como está ahorita parado, la verdad es que luce bastante complicado poder caminar en esto. Y también el país tiene una serie de compromisos o contratos en materia de gas natural que van a dificultar que esto se pueda dar. Y ahora sí es el final de la presentación, pero quedo aquí atento a preguntas. Creo que Ivette dijo muchísimo de la parte técnica, de lo que se necesita y de cómo cómo se deben de hacer las cosas. Y el gran problema que hemos tenido como país es que hemos frenado o hemos perdido la confianza de los inversionistas, y eso va a ser muy difícil que en un periodo corto de tiempo, yo creo que de aquí a un año, podamos tener una recuperación en el ritmo que lleva la transición energética como país, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Muy claro y certero, como siempre, muy didáctico la presentación. Ahora, como bien han comentado, me gustaría abrir la oportunidad para preguntas y respuestas. Invito a todos nuestros participantes, quienes tengan preguntas, a continuar haciéndolas y plasmándolas en el chat. Y si me permiten, las voy a ir comentando. Y aparte tenemos algunas otras preguntas que nos han mandado por otros medios. Especialmente considerando los últimos acontecimientos de semanas y de ayer prácticamente, que ahorita hablaremos de un tema muy interesante del memorándum del presidente. Pero empezando con nuestros amigos participantes, aquí la primera, y esta era dirigida a Ivette cuando estuvo hablando sobre los aspectos técnicos de transmisión y los nuevos proyectos, potenciales proyectos de ciclos combinados. Dice, de parte de Carlos Tapia, se hablan de los ciclos combinados de CFE en la península de Yucatán y Baja California, Baja Sur también. Y aparte del tema de transmisión, en su opinión, ¿cómo será la alimentación de gas natural si en esas zonas hay un déficit? ¿Pudieran hablarnos un poco más de ese tema? Sí, en efecto, hoy no hay gas, ¿no? De hecho, para las plantas de generación existentes, hay una planta Mérida 1, 2 de CFE, no hay gas suficiente para estas. A inicio de año se publicó que Engie iba a ejecutar o iba a construir la segunda, bueno, Mayacán, la parte de Custal, Mayacán, que llevaría gas justamente a esta zona, ¿no? Entonces, en principio va a llevar unos 250 millones, me parece,
de pies cúbicos, pero con una capacidad hasta de 500. Siendo sincera, no estoy muy metida en el tema de transporte de gas, entonces no sé si de verdad esto fue adjudicado ya, firmado, en qué estatus está el contrato, pero esto es lo que está publicado por ahí, ¿no? Que es Engie quien estaría llevando el gas a la zona. Así es. Muchas gracias, Ivette. Otra pregunta de parte de Diana Guzmán Barraza. ¿Cuáles son las perspectivas para la reducción de metano en la producción y distribución de gas y petróleo? Uy, no sé, Víctor, a lo mejor necesita la... Eso es más de gas. Primero quisiera complementar lo que decías. Sí se ve, hay un proyecto para interconectar el ducto Mayacán hacia Cistrangás. Se anunció el proyecto, pero yo no sé si ya se esté haciendo. Y por lo mientras lo que está sucediendo es que Mérida 2 y Mérida 3 están quemando diésel. Entonces, por eso tienen los costos de energía eléctrica más caros de todo el sistema interconectado nacional. Entonces, y el problema es que no se ve para cuándo. Además, no es lo único, también haría falta una interconexión más que es de Tuxpan a Zempoala para poder terminar de llevar el gas que viene de Texas, que llega por el ducto marino a Tuxpan, de Tuxpan mandarlo a interconectarlo a Zempoala, de Zempoala ya mandarlo a Chiapas, revertir el flujo del ducto y entonces ya poder conectar el Mayacán con Cistrangás y que tenga alguna utilidad para que los ciclos combinados de Mérida se instalen. Y de hecho el presidente de la República anunció dos ciclos combinados más, uno en Mérida y uno en Cancún, si no mal recuerdo. Y pues cuando hizo el anuncio, la pregunta de muchos de nosotros fue, ¿y con qué gas? Y además es un absurdo decir que se van a hacer dos ciclos combinados ahí. Si hacemos cuentas, el potencial solar de la península de Yucatán es enorme. No voy a hablar de él, no lo tengo contabilizado, pero el potencial debe ser una cosa bestial. Pero si dijeras, ok, en la noche, ¿qué haces? Pues tienes eólico, el patrón de generación del eólico en la península de Yucatán es 4 p.m., 4 a.m., o sea que las horas de mayor demanda eléctrica estarían cubiertas por eólico, y la mayor demanda que tiene la zona de la península de Yucatán es de 2.1 gigas alrededor de las 8 de la noche, y el potencial que está solamente permisionado para eólico en la península de Yucatán es 2.5. Entonces, con eólico, solamente con eólico, Yucatán se volvería un exportador neto de energía en lugar de ser un importador como está ahorita. Y los costos de energía eléctrica caerían de forma estrepitosa, además. Entonces, yo insisto, no sé para qué quieren más gas en Mérida. Tienen eólico y solar para aventar y ser felices. Las perspectivas en la reducción de metano en la producción y distribución de gas y petróleo, híjole, es un problema de infraestructura grande y pequeña. En realidad, las grandes emisiones de metano se siguen dando en pozos en los que se sigue venteando y quemando. Si estuviéramos en Estados Unidos estaríamos pagando una cantidad impresionante de multas, pero bueno, en México no está sucediendo eso. En la distribución es un problema muy severo. Hay una serie de microfugas que no se atienden o no se atienden como debería. No sé si hay algún programa ahí para mejorar esta parte de la infraestructura, honestamente. Y más bien me dediqué a responder la primera pregunta, no la segunda. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Viene una pregunta adicional de parte de Carlos Rodríguez para ambos. ¿Cómo ven el futuro de los productores independientes de energía, los PIE, que operan a base de gas natural, y de los autoabastecimientos, las sociedades de autoabastecimiento legadas? Yo diría que está en manos del Poder Judicial. Sí, claro. Y esto es en el contexto de todo lo que ha estado sucediendo. Y aparte, aprovechando ahorita sí, no sé si tengan algún comentario sobre lo que sucedió el día de ayer, que se circuló un memorándum de parte del presidente López Obrador a los órganos reguladores, que contactos, ya creo que ya de todo el mundo de aquí, en la CRE, confirman que sí es verídico el documento, porque ha habido duda de eso. Sí, ¿no? Porque no está firmado. A confirmar la política energética. Entonces, efectivamente, me gustaría abrir la oportunidad o el espacio para platicar un poco de esto. ¿Cuál es el futuro de los PIEs que comenta Carlos y de las sociedades de autoabastecimiento?
y su relación con todo lo que viene ahora. Yo creo que también está un poco, un poco en manos de ustedes, que si ahora va a haber trabajo va a ser para los equipos legales y jurídicos, porque todo esto se va a resolver de esa manera. Ya no es un tema técnico, desafortunadamente, podría ser un tema técnico y haberlo resuelto con la tecnología, pero este es un tema más de un cambio de política. Y concuerdo en que ahora es más el, el que alce más la voz y el que pueda pelear más, pero al final la política energética de este nuevo gobierno va a fortalecer a la CFE y ha sido desafortunadamente muy claro y explícito en que esa es su estrategia y lo que quiere es su propia generación con sus propias plantas, con sus propios ciclos combinados. Puede no gustarnos, pero a lo mejor lo que tenemos, hacia donde tenemos que ir es a buscar las oportunidades que se puedan dar de esto. Entender un poco más cómo va a operar este tema de fibra E, que a la fecha no está totalmente claro, ¿no? Cómo van a recolectar ese dinero, y entender un poco más cuando se referían a que iban a hacer algunas adquisiciones con inversión privada, entender cómo es que estos privados van a operar. No veo que vayan a hacer de nuevo IPPs como los de antes, pero creo que puede haber un área, tendremos que transformarnos. Y tal vez, con dolor o no, dejar un poco al lado, fueron épocas maravillosas las subastas, sin duda para todos, para tecnólogos, desarrolladores y fabricantes, pero dejar a lo mejor un poco eso a un lado y empezar a ver qué está pasando ahora en este nuevo mercado y cómo nos podemos meter de nuevo como privados. ¿Se necesita la inversión privada? Se necesita. Es más bien adaptar. Claro, muchas gracias, Víctor. Yo lo que veo primero es, primero, el memorándum de ayer es una serie es una confesión de intenciones del presidente, más que otra cosa. Si revisamos, hay al menos 4 partes del memorándum en las que son totalmente contrarias a la ley y la Constitución, porque es anticompetencia, quita, elimina o más bien crea su propio modelo de despacho, elimina el modelo de económico. Yo creo, yo ahí sí disiento con Ivette, yo creo que no tenemos que dejar de pensar en subastas y en mercado. Yo creo que tenemos que buscar que eso se regrese, y no porque nos convenga a nosotros como parte del sector, sino porque le conviene a los usuarios finales, porque es lo más lógico para usuarios finales. Pero bueno, regresando al asunto de las intenciones, la parte que me parece más delicada es que lo que vimos en el memorándum no tiene ningún sentido de beneficio final para el ciudadano, para los usuarios. Si tan solo hiciéramos caso al orden de despacho que sugiere el presidente, estaríamos encareciendo y ensuciando de forma impresionante la capacidad de generación que tiene el Estado. El segundo al que le da el orden de mérito es a todas las plantas de CFE, y pues el promedio de costo de generación de CFE es de 1,500 pesos por megawatt hora comparado con los 400 de las subastas. No estoy diciendo que necesariamente volvamos a subastas, pero si mantenemos en el mercado eléctrico estaríamos bajando estrepitosamente los costos de generación. Y yo creo que finalmente lo que tenemos que hacer, los que creemos en que tenemos que caminar en transición energética y en los que creemos en mercados eléctricos, es que tenemos que salir y convencer a la gente de que vote por una opción distinta a la del presidente el año que entra. Y perdón que me meta en política electoral, no es el tema del foro, pero pues hay que decirlo. Si el presidente gana esto que se publicó como memorándum, si el presidente gana de nuevo la Cámara de Diputados, esto se volverá su principio de nueva reforma energética, y el que terminará perdiendo es curiosamente la gente más pobre, el pueblo mexicano, y tenemos que tener una opción alterna. La reforma es perfectible, no fue perfecta, siempre hay que mejorar, pero los puntos que está proponiendo el presidente creo que son bastante, más allá de polémicos, bastante dañinos para la economía mexicana, para el usuario final, para la industria, para el empleo, para el crecimiento económico. Y como dije al final de un tuit en el que hice análisis del memorándum, pues finalmente lo que vamos a tener es que la recuperación, o bueno, el PIB no va a tener una V, sino va a tener una L, si es que se mantienen este tipo de políticas en el largo plazo, ¿no? La gráfica será
sostener una pérdida superior al 15% en el Producto Interno Bruto, ¿no? Claro. Sí, entonces en conclusión sería ahorita aguantar, luchar legalmente y esperarnos a ver qué sucede con la Cámara de Diputados en un año y referéndums y demás, ¿verdad? Y no solamente eso, yo creo que hay cosas que tendríamos que ser proactivos los ciudadanos. Hay muchas violaciones al marco legal vigente que se hicieron desde el mes de diciembre de 2018 y en los que yo honestamente iniciaría algunos pleitos legales si tuviera el tiempo y la oportunidad y los recursos para hacerlo. Por ejemplo, como ciudadanos nos negaron la oportunidad de acceder a energía limpia y más barata mediante mediante más subastas. Entonces, no sé si ahí quepa un juicio de amparo, ahí ustedes son los expertos, yo solamente digo lo que opino, pero sí podrían haber una serie de medidas en contra de acciones que tomó Secretaría de Energía que a mi juicio son ilegales y que podrían reactivar o forzar a reactivar al menos este año y el que sigue los procesos que debería de llevar el mercado eléctrico, ¿no? Claro, claro. Y hablando de temas también de interconexión y transmisión eléctrica, Ivette lo comentaba también, creo que todos estamos en el mismo canal en cuanto a que efectivamente el Estado puede no tener dinero, pero la ley actual, la ley vigente en materia eléctrica, sí tiene los mecanismos para poder fondear los proyectos de inversión a través de asociaciones y demás. Y una de las formas para fondear, o sea, transferir, si el Estado mexicano no tiene dinero a través de la EP, en este caso CFE, y CFE Transmisión, entonces que los particulares que se quieran interconectar, que paguen refuerzos en la infraestructura eléctrica. El problema ha sido quienes están aquí, que veo a varios que están en esta industria. CFE ahora está solicitando inversiones irrisorias y ruinosas para poder interconectarse hasta desde las pequeñas de 1 megawatt o 10 megas hasta las de 100 megas les pide lo mismo. Sí es una solución, nada más que tiene que ser proporcional, como la misma Constitución lo señala. ¿Esta es la única forma para poder fondear la Red Nacional de Transmisión o hay algunas otras? Y si esta también está en lo correcto, CENACE, que es el que recibe los estudios indicativos de impacto del sistema y de instalaciones, ¿o habrá otra? Definitivamente hay otra manera de hacerlo y es lo que hacen otros países, ¿no? Lo que sucede ahora es que es el único mecanismo que tiene para poder reforzar su red. O sea, no los justifico, pero entiendo lo que hacen, porque no hay otra manera en la que puedan reforzar esas subestaciones que tienen 30 años, no hay otra manera en la que puedan invertir en su red, ¿no? Entonces, entiendo por qué lo hacen, porque no tienen otro mecanismo. Ahora, ¿qué pasa en otros países? Países como Brasil, como Chile, tienen subastas de transmisión. Entonces, no solo de generación, de transmisión, detectan lo que hace CENACE, dónde están las necesidades, y salen y lo subastan, y consiguen precios bajísimos por infraestructura de transmisión, ¿no? En un esquema bien similar. Colombia, Perú, tienen inversión privada, tienen operadores del sistema, como concesionarios, tipo carreteras, concesionarios que tienen un periodo de concesión para operar la red de transmisión. Entonces, hay modelos, y esto estoy hablando de Latinoamérica, Estados Unidos tiene 1000 modelos también, y hay modelos que haber, y ahí sí, desafortunadamente, tal vez es un cambio de ley, y en el que tendría que permitir esta flexibilidad, o permitir asociaciones público-privadas, que eso, y ustedes lo sabrán describir mucho mejor, eso sí no está negado en la ley el día de hoy. Podría ocurrir una asociación público-privada, pero ahí tendrías que tener una política que lo permita, ¿no? O un interés. No sé, Víctor, ¿qué opinas? Yo insisto en la parte de lo que hablábamos de cuál es la intención. O sea, cuando se canceló la línea de transmisión de Oaxaca, me tocó ver una entrevista a las pocas semanas al director del CENACE y le decía, y un reportero le preguntaba, oye, ¿por qué cancelaron la línea? Y dijo, porque no se necesita. Oye, pero hay un potencial en Oaxaca muy fuerte. Sí, pero es energía intermitente, entonces esa no la queremos. Entonces, yo creo que no es un asunto de que no se pueda, sino que no se quiere, formas hay. De hecho, está abierta la puerta también para hacer subastas de transmisión, como bien lo decías.
la Constitución permite que haya contratos y de hecho el artículo 47 de la Ley de la Industria Eléctrica permite que haya contratos para llevar a cabo la transmisión. Hay un asunto ahí muy curioso, por ejemplo, uno de los pretextos intramuros para cancelar las subastas de energía eléctrica a largo plazo fue que la infraestructura al final no se le quedaba a CFE, sino que seguía siendo privada al final del contrato. Y decías, bueno, si esa es tu lógica, ¿por qué cancelaste la licitación de las líneas de transmisión si eran en leasing y si al final se le iban a quedar al Estado? Y entonces pues, ya no tenían más que decir, ¿no? En realidad yo creo que es un asunto ideológico. Hay herramientas, hay licitaciones, hay temporada, de hecho hay una temporada abierta en este momento que no se ha concluido y que no se ha realizado como debería, pero de que hay opciones, hay opciones. Y para terminar, una opción, habían algunos empresarios que estaban dispuestos, por ejemplo, a construir una línea que iba de Tamaulipas al aeropuerto de Monterrey, que terminaría por desahogar todo el potencial, o bueno, una parte más amplia del potencial eólico de Tamaulipas hacia Monterrey. Y entiendo que había la disponibilidad de construirla y regalarse a la CFE y no la quería. Entonces no es un asunto de que no se pueda, sino de que no se quiere. Y es ideológico, como bien dices. Por eso nos estamos topando con tanta contradicción entre funcionarios, entre políticas de una semana a otra. Pero pues sí. Perfecto, pues no sé si tengan algún otro comentario nuestros participantes. Muy bien. Si me lo permiten, me gustaría cederle la palabra a nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético de la Barra Mexicana de Abogados de Nuevo León, Marcelo González. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Aquí, bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí en la barra de abogados, capítulo Nuevo León, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con todos ustedes porque, primero que todo, están aquí viendo la charla y porque están interesados en el tema energético. Ahorita más que nunca es muy importante estar muy enterados y tener los conocimientos técnicos y también la sensibilidad política para emitir opiniones de lo que pasa en el sector. Realmente estamos viviendo una época muy extraña, una niebla muy enrarecida, porque sí hay un tema ideológico, sí hay un tema de intransigencia política, porque la visión energética de este gobierno va muy alejada con la visión energética que tiene que ver con un mercado moderno y dinámico. Entonces, aquí, a nombre de la barra, de nuestra barra y a nombre propio, yo les agradezco el interés y les pido que no se pierdan los eventos porque sí vamos a tener una comisión, bueno, la barra y la comisión muy movida con los expertos en el tema. Ivette, te agradezco muchísimo. A mí me da muchísimo gusto que haya mujeres líderes en el sector y ahorita que te escuché hablar me dejaste sorprendido. Muchísimas gracias. Y Víctor, bueno, Víctor, ya nos conocemos de años y sabes el aprecio que tengo en lo personal y en lo profesional eres un plus master. Y gracias y nos vemos pronto en el seminario del viernes. Muchísimas gracias y nos vemos, nos estamos viendo en estos días. Perfecto, muchísimas gracias a todos. También. Y estamos en contacto. Gracias a todos. Bueno, nos despedimos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Marcelo. Voy a dar por terminada la sesión.